Es realmente asombroso cuánto dolor es capaz de soportar el cuerpo humano con la motivación adecuada. Para los levantadores de pesas y los atletas, el objetivo es verse mejor y fortalecerse. Esto les ayuda a superar el dolor del ejercicio. Para quienes están atrapados en la monotonía del trabajo diario de oficina, son sus familias las que los mantienen trabajando día tras día con el dolor mental del papeleo interminable. Sin embargo, el único y verdadero motivador que ha demostrado una y otra vez ser el eterno motor de la humanidad, ahora permanece atrapado en mi mente como una canción en bucle sin fin. Ese eterno motivador, en efecto, es el miedo. El dolor que me ayuda a superar el miedo en este preciso momento es el del agotamiento. Verán, mientras escribo esto sentado en el frío suelo de mi cocina, me he dado cuenta de algo asombroso. Llevo más de 3 días seguidos despierto. Ni siquiera me di cuenta hasta que miré el calendario. Y es cierto. Uno pensaría que con todo lo que he soportado este último mes, me habría acostumbrado un poco a mi calvario, que el miedo habría disminuido un poco, pero no. Solo ha empeorado. Ha clavado sus garras en mi cerebro y es lo único que me mantiene despierto y capaz de transcribir lo que me ha sucedido. Así que, mientras les cuento mi difícil situación, solo les pido una cosa. Por favor, mantengan la mente abierta, ¿ok? Me llamo Alex y mi historia comienza el mes pasado, a mediados de noviembre. Les diría dónde vivo, pero no tiene mucho sentido, ya que pronto no importará. Para darles una perspectiva de mi entorno, digamos que es un estado del suroeste y dejémoslo ahí. Trabajo en un lavacoches. Mientras escribo esto, me he dado cuenta que llevo casi 3 años trabajando ahí. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo cuando no tienes objetivos en la vida, ¿verdad? Te acostumbras a una rutina y te sientes tan cómodo con ella que ya ni siquiera la cuestionas. Simplemente dejas que tu vida se te escape porque la idea de cambiar algo de tu rutina implica que te la puedan arrebatar y tendrás que volver a sentirte incómodo. Sí que tenía aspiraciones en la vida, pero en algún momento simplemente se fueron. A lo que me refiero es que tengo mucho tiempo haciendo lo mismo. Empecé como conserje y luego como cajero en la sección de interiores de lavacoches. Es uno de esos lugares lujosos donde puedes ver cómo lavan tu auto desde dentro a través de un cristal. Con el tiempo, fui ascendiendo hasta llegar a la línea de lavado, donde soy el encargado de aspirar y secar el auto por fuera. Es un trabajo más exigente físicamente de lo que esperaba, pero el sueldo era bastante mejor que el de oficina que hacía antes. Bueno, pues llevaba 1 año y medio trabajando ahí, y pensé que era hora de pedir un ascenso. No uno grande, claro. No esperaba que me ascendieran a gerente ni nada, pero no creo que fuera descabellado que me dieran un trabajo con un poco más de responsabilidad, ¿no? Toqué la puerta de mi jefe con el discurso ya ensayado de comentarle los varios puestos que necesitaban de mis servicios. Sin embargo, mi reunión no salió como estaba previsto. El discurso que tenía planeado me habría llevado solo 5 minutos. Sin embargo, la conversación en sí solo duró 2 minutos. No, Interrumpió mi jefe ante la sola mención de la palabra ascenso. ¿No? Con el debido respeto, señor. Al menos escúcheme. ¿Qué hay de mi tiempo de servicio aquí? He acumulado más horas que nadie aquí para usted, señor, dije, alzando un poco la voz. entiendo el tiempo que has invertido aquí y lo aprecio, pero lo que debes tener en cuenta es el esfuerzo, chico. ¿Esfuerzo? Respondí con tanta incredulidad que mi voz parecía un susurro. Sí, Alex, esfuerzo. Has dedicado un tiempo admirable, pero el tiempo no importa nada cuando solo haces lo mínimo. ¿Me entiendes? Se levantó de la silla y se apoyó en el escritorio con ambas manos. Me observaba con esos ojos críticos que parecían escudriñarme hasta la más mínima señal de debilidad. ¿Crees que no te veo holgazaneando por ahí todos los días? Llevo mucho tiempo con este negocio.
Sé cómo se hace este trabajo. Haces lo mínimo para mantenerte empleado. Y lo que vas a conseguir es lo mínimo. Un empleo. Dijo con tono muy serio. Me quedé ahí de pie por un momento, incrédulo, mientras meditaba sobre mi respuesta. Sin embargo, no se me ocurrió nada, y antes de que pudiera decir algo, él se sentó en su silla y señaló la puerta que estaba detrás de mí, indicándome que me fuera. Decir que estaba furioso sería quedarse muy corto. Lo poco que recuerdo del resto de mi jornada laboral fue una neblina de ira que parecía ocupar cada rincón de mi mente como un velo. ¿Esfuerzo?, me repetía una y otra vez. O sea, claro, puede que usara el celular de vez en cuando durante los turnos, pero ¿quién no? Claro, puede que me tomara 5 minutos extra en mi hora de comida de vez en cuando, pero eso no me hace un vago. Soy un trabajador incansable, ¡maldita sea! Sé que lo soy, y que este pretencioso diga que no lo era. Bueno, digamos que no tuve una actitud muy positiva durante el resto de mi turno. No creo haber saludado, y mucho menos haber sonreído a ningún cliente el resto del día. Al terminar mi jornada y conducir de regreso a casa, noté que seguía furioso. Mi agarre al volante parecía aumentar exponencialmente, y había adquirido una especie de visión de túnel al conducir, como cuando te distraes y te quedas mirando al vacío. Al darme cuenta de que probablemente era peligroso ir así, y sabiendo que estaba cerca del parque de por mi casa, decidí parar y dar un paseo para despejarme. Siempre me gustó ese lugar. No hay mucho que pueda decir con total seguridad que disfrute en mi vida, pero pescar ha sido y siempre será uno de mis pasatiempos favoritos. El lago del parque es el único cuerpo de agua cerca de mi pueblo, así que no hace falta decir que he pasado mucho de mi tiempo libre yendo ahí. Tras unos minutos de caminar por el sendero, decidí sentarme en un banco con la vista al agua. Observé la luz reflejada en la superficie durante unos instantes de paz y dejé que la ira bajara hasta el punto en que terminé con una sensación de vacío absoluto. Una sensación que pronto se llenó con un nuevo sentimiento de depresión por mi situación. Mientras la tristeza me invadía, me incliné hacia adelante y dejé caer la cabeza entre las manos mirando al suelo. Ahí fue cuando noté algo extraño. Había un hormiguero frente a mí. No es algo raro, lo sé. Es un parque, así que supongo que hay hormigas, ¿no? Bueno, nunca había visto un hormiguero así. La palabra hormiguero ni siquiera sería el término adecuado para describirlo, ya que no terminaba en forma de colina. Era tan solo un agujero perfectamente cilíndrico de unos 5 centímetros de diámetro en el suelo que parecía absorber toda la luz a su alrededor, impidiendo ver hacia abajo. Del agujero salían lo que parecían ser hormigas, pero por muy parecidas que fueran, tampoco lucían como ninguna otra especie de hormiga que recuerde. Al igual que su agujero, ellas también eran oscuras. Además, el insecto como tal era enorme. Eran al menos del tamaño de la punta de un dedo meñique, con mandíbulas muy definidas que sobresalían bastante de sus cabezas. Me quedé mirándolas durante unos buenos 10 segundos, absorbiendo cada detalle de la colonia con la que me había topado, cuando, de repente, la rabia que había reprimido antes regresó. Solo que ahora venía acompañada de la dosis de tristeza que originalmente la había llenado. No sé qué era, pero algo en las criaturas simplemente me disgustaba a un nivel primario básico y reavivaba esa ira ardiente por la que originalmente había venido aquí. Normalmente suelo ser un tipo bastante pacífico, pero el aspecto antinatural de las criaturas simplemente me disgustaba a niveles personales. Molesto por el asco que me habían dado estos insectos y que habían revivado mi ira, me levanté
Eché tierra sobre el agujero, pisoteé el hormiguero un par de veces y volví a mi coche sin pensarlo 2 veces. Como dije, normalmente soy un tipo bastante tranquilo. Sin embargo, mentiría si dijera que no me había sentido bien al desahogar parte de mi agresividad contenida de ese momento. El resto del día transcurrió sin más cosas. Volví a casa, vi la tele y preparé la cena como cualquier otra noche. Todo parecía ir normal, salvo por una cosa. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando mientras daba vueltas en la cama para dormirme. Aclaro que no me refiero solo a la sensación que te hace dormir con la espalda contra la pared o a la necesidad de cubrirte la nuca con las sábanas para poder dormir. Era algo muy específico. Sobre todo, una sensación de tener miradas fijas en mí. Algo que se hacía aún más incómodo porque, ciertamente, no había nadie más conmigo. Sin embargo, el agotamiento es un arma poderosa. Y a pesar de esta sensación y de lo incómodo que me sentía, finalmente pude dormir un poco. Sin embargo, a la mañana siguiente, las cosas empezaron a ponerse raras. Verán, vivo en el primer piso de un complejo de apartamentos. Las áreas están distribuidas de tal manera que hay 4 apartamentos separados por cada sección, 2 en el primer piso y 2 en el segundo, con una escalera que los divide por la mitad y un pequeño tramo de tierra y césped que bordea las paredes de cada apartamento del primer piso. Jamás le había prestado atención al tramo de tierra que se extendía fuera de mi cuarto. Tampoco me gusta mucho la jardinería, así que no tenía ningún motivo para plantar nada ahí, ni para intentar mantener lo que quedaba del trozo de césped que se aferraba desesperadamente al borde del camino del cemento. La razón por la que ese fue el primer día en que aquel pequeño trozo de tierra llamó mi atención se debió a un simple detalle que sobresalía de lo demás, como cuando ves un estante de libros irregular. Había un agujero completamente negro con el diámetro de una pelota de golf perfectamente centrado en el trozo de tierra justo afuera de mi puerta. Cuando cerré la puerta y giré la cabeza para empezar a caminar por la franja de hormigón que conducía a mi coche, me encontré con la cabeza congelada al instante al notarlo. Mientras estaba ahí analizándolo, sentí un escalofrío recorrerme desde la base del cuello, pasando por mi coronilla hasta las yemas de los dedos. No puedo describir qué me asustó de ver el agujero. El hecho de que fuera más negro que cualquier otro tono que hubiera visto sería razón suficiente, pero había otra cosa más allá. La forma perfectamente cilíndrica le daba una apariencia antinatural que lo hacía sentir como si no fuera normal, más de lo que ya lo era. Sin embargo, la razón por la que me sentí más nervioso en aquel momento se debió al simple hecho de que ya había visto este agujero antes, el día anterior a esa mañana para ser específico. Este era el mismo tipo de agujero que había visto ayer en el parque. ¿Qué carajo?, pensé mientras me arrodillaba para observar el agujero más de cerca. Por lo que pude ver, no había hormigas, o al menos no se veían en ese momento. Sin apartar la vista del agujero, extendí la mano por el terreno para agarrar una ramita que estaba ahí y comencé a bajarla lentamente. La ramita tenía unos 7,5 centímetros de largo, pero el agujero la absorbió por completo, hasta el punto en que no podía meterla más sin que mis dedos se metieran en él. ¿Hasta dónde llega esto?, pensé. Con mi cuerpo completamente a merced de la curiosidad, volví a extender la mano por encima del terreno, esta vez recogiendo una pequeña piedra. La coloqué con cuidado, calculando exactamente dónde debía caer
para que entrara perfectamente en el agujero. ¿Estás bien? Mis pensamientos fueron interrumpidos de repente por un fuerte agarre en el hombro que me hizo dar un respingo. Me di la vuelta rápidamente y me encontré con Ron, mi vecino del primer piso. Un hombre muy alto y calvo, de unos 45 años, que estoy casi seguro no hacía nada en su tiempo libre aparte de masticar carne picada y levantar pesas. No es el tipo de persona con el que te sentirías cómodo agarrándote de pronto. ¡Oh, Dios mío, Ron! ¡Me diste un susto de muerte!, balbuceé entre jadeos. ¡Oh, lo siento!, dijo con su grave voz risueña, tan caricaturescamente vaquera que jurarías que acababa de terminar de ver una maratón de una colección de dibujos animados de Just Might Sam. Te llamé hace unos 10 segundos, pero lucías tan concentrado en lo que estuvieras haciendo que supongo que no me oíste, dijo, riéndose para sí. Resolví mis pensamientos, calmé mis emociones y, tras unas breves respiraciones, respondí: sí, lo siento, estoy bien. Solo estaba mirando este agujero raro en el suelo. Hizo un intento poco entusiasta de mirar por encima de mi hombro y echar un vistazo al extraño agujero del que estaba hablando. Pero rápidamente enderezó su postura para mirarme. Bueno, ok. Su frase fue interrumpida brevemente por la alarma de mi teléfono. Al sacarlo, vi que esta alarma en particular era para avisarme que me faltaban 10 minutos para entrar al trabajo. Entiendo lo ridículo que parezca poner una alarma tan pronto para mi hora de entrada al trabajo, pero dadas las veces que me he quedado dormido en el estacionamiento esperando a que empiece mi turno, más vale prevenir que lamentar. ¡Oh, mierda! Lo siento, Ron, me tengo que ir, dije, antes de salir corriendo. Me saludó levemente con la mano mientras me veía correr hacia mi coche. Sin embargo, al subirme, poner la reversa y empezar a dar marcha atrás, no le devolví el saludo. Mi mirada permaneció fija en el agujero del jardín delantero todo el tiempo que di marcha atrás. No pude llegar puntual al trabajo. Gracias a mi total desprecio por el concepto mismo de límites de velocidad y a los bocinazos y gestos de desaprobación que recibí mientras esquivaba y me abría paso entre el tráfico como una serpiente, llegué al trabajo solo 2 minutos tarde. Salvo la reprimienda de mi jefe por llegar tarde, el resto de mi jornada laboral transcurrió sin incidentes. Aunque no sé si debo atribuirlo a la monotonía del trabajo o simplemente me sentía agotado por el torrente de emociones que experimenté ayer. Sea como fuera, logré superar el resto de la jornada sin incidentes. Pongo énfasis en el resto del día de trabajo porque al regresar al estacionamiento de mi apartamento, mis ojos inmediatamente se fijaron en el hoyo oscuro que se encontraba en mi patio delantero, como si se tratara de una mancha antinatural. Ni siquiera había pensado en el agujero durante todo el día en el trabajo ni nada. De hecho, me había olvidado por completo del incidente de la mañana, tal vez una hora después de comenzar mi jornada. Pero, al llegar, mi atención inmediatamente se dirigió al agujero. ¿Por qué? Desearía poder explicarlo, pero no puedo. La mejor manera de describirlo es mirar el océano. Claro, puedes apartar la mirada, pero cada fibra de tu ser te obliga a seguir mirando un poco más. Así que eso fue exactamente lo que hice. Me quedé mirando el agujero durante la mayor parte del camino desde mi auto hasta la puerta. E incluso entonces, con la puerta principal cerrada, la imagen de él permaneció siempre presente en mi mente. A medida que se acercaba la noche y me preparaba para dormir, volví a sentirme incómodo con la sensación inquebrantable de unas miradas fijas en mí. Al cepillarme los dientes y apartar la mirada del espejo para enjuagarme la boca, se me puso la piel de gallina a medida que la sensación aumentaba, aparentemente exponencialmente.
Continuó así hasta que finalmente me dispuse a apagar las luces para irme a dormir. Sin embargo, me detuve en seco cuando noté 2 hormigas negras mirándome desde afuera de mi ventana. Sé que suena ridículo, pero es la única manera en que puedo describir su comportamiento. Los insectos que se congregan alrededor de una ventana no son nada fuera de lo común, pero estos no eran bichos comunes. Eran innegablemente las mismas hormigas que había visto ese fatídico día en el parque, o al menos eran de la misma especie. Cuando me acerqué a la ventana y me incliné para verlas mejor, su postura no vaciló. Permanecieron firmes, como estatuas, mirándome fijamente. Al igual que el día que me encontré con las criaturas por primera vez, la mera visión de ellas llenó mi estómago con una sensación de asco que no sabía que el cuerpo humano fuera capaz de conjurar. Era un asco profundo y primario que aparentemente rogaba a mis brazos que se movieran solos para cerrar las persianas y sacarlas de mi vista. La sensación de asco pasó, pero al acostarme, el sentimiento de las miradas en mi espalda no se quitó. Permaneció así el resto de la noche. Ese fue el punto en que mi vida dio un giro y empezó a descarrilarse rápidamente. Al día siguiente, al salir de mi apartamento, casi instintivamente miré hacia abajo para ver el hormiguero del jardín delantero. Efectivamente, había 2 hormigas negras mirándome fijamente. Las observé todo el camino hasta mi coche, y ellas hicieron lo mismo, igual que la noche anterior en el alféizar de mi ventana. No las perdí de vista. Esta vez, mientras estaba en el trabajo, tuve aquel incidente presente en mi mente. No me impidió trabajar, pero sin duda ocupó una mayor parte de mis pensamientos. Cuando volví a entrar a mi casa más tarde ese mismo día, dudaba en mirar más abajo. Sabía que estarían ahí, pero eso no cambiaría el hecho de que no soportaba ver a esas viles criaturas. Sin embargo, la curiosidad es uno de los instintos más poderosos de la humanidad. La combatí lo mejor que pude, pero cuanto más me acercaba a la puerta, la sensación se volvía más fuerte. Inevitablemente terminé cediendo. En cuanto volteé, noté que ahora había 3 hormigas vigilando el hormiguero. Como siempre, me miraban fijamente todo el tiempo, hasta que logré cerrar la puerta. Fue entonces cuando finalmente decidí hacer algo al respecto ante la aparente infestación y llamé al que le rentaba la casa, Mitchell. ¿Y estás seguro de que ha ido creciendo?, preguntó Mitchell con cierto escepticismo. No te voy a mentir. Ya sabes lo que dicen en todos esos programas de Animal Planet. Si ves 2, hay una colonia entera. Respondí con toda la seguridad del mundo. ¿No es solo un dicho para las colonias de ratas o algo así? Mira, no sé si el dicho aplica para todas las plagas. Solo sé que he visto aparecer cada vez más hormigas en mi apartamento. Tan claramente que se han establecido en un lugar. No pido mucho. Solo una visita del exterminador, ¿sabes? Escuchar su perspectiva. Dije esto último con la mayor calma posible. Pensé que la única manera de que me echara una mano era que fuera una tarea no muy costosa. Suspiró. Está bien. Tengo un amigo que trabaja en control de plagas. Le diré que pase al final de su turno para una inspección rápida. Que tengas buenas noches, Alex. Y con eso colgó, con un tono ligeramente molesto por haber sido convencido de hacer su trabajo. La pesadilla de cualquier casero, supongo. El resto de esa noche transcurrió bastante bien en comparación con la anterior. Me sentí muy tranquilo con la idea de que un profesional vendría a ayudarme con la situación. Además, no había hormigas en la orilla de mi ventana como la noche anterior.
Todo iba bien hasta que sentí la picadura. A una hora intempestiva de la noche que ni siquiera recuerdo, me desperté con un dolor agudo en la zona entre el hombro y el cuello. Al mirarme en el espejo del baño, vi que un pequeño puño rojo era la causa del dolor. Me dolía muchísimo y al intentar tocarlo, emanaba un ardor intenso que parecía como si me hubiera presionado un cerillo encendido. Inspeccioné mi cama para ver si podía identificar al culpable. Obviamente mi primera reacción fue pensar en mis nuevos vecinos. Ya me había cansado de ellos. Pero, claro, también las chinches existen. Quería ser minucioso y ver si podía haber sido otra cosa. A pesar de mis esfuerzos, no encontré nada y volví a dormir. Me decía a mí mismo que debía ser solo un grano o algo así. Sabía perfectamente que no era eso, pero aún así estaba demasiado cansado como para preocuparme en ese momento. A la mañana siguiente, al salir de mi apartamento, salí a revisar el montón de tierra que había frente a mi casa. Ya eran 4 de ellas. Y efectivamente, como la noche en que las vi por primera vez en el alféizar de mi ventana, observaban cada uno de mis movimientos sin siquiera moverse de su aparente posición de guardia. Molesto por la plaga, les lancé un poco de tierra con fuerza para intentar que volvieran corriendo a su madriguera. Un intento sin mucha recompensa. Las hormigas no se movieron ni un centímetro. Se quedaron inmóviles y siguieron observándome atentamente desde la puerta de mi casa hasta mi coche. Y aunque no podía verlas al salir del estacionamiento, sentía su mirada fija en mi nuca. Cuando regresé a casa más tarde ese día, me dio un alivio tremendo ver que el exterminador ya estaba ahí para trabajar, agachado junto al borde de mi ventana, rociando algún tipo de veneno a lo largo de los bordes y la parte inferior de mi pared. Oye, gracias por tu apoyo, dije mientras me acercaba un poco a él y metía mis llaves. Se quitó los auriculares y me miró. Perdón, ¿dijo algo? Preguntó. Suspiré, puse los ojos en blanco y volví a hablar. Esta es mi casa. Tú... Me costó pensar en la palabra para describir el procedimiento en el que se encontraba el hombre. ¿Control de plagas? Dije, encogiéndome de hombros. Ah, usted debe ser Alex. Se rió entre dientes. Sí, señor, me avisaron de una posible infestación de hormigas. Así que estoy colocando pesticidas en todas las posibles entradas a su casa. Pesticidas totalmente naturales con aceite de neem. Así que no son tóxicos ni para usted ni para sus mascotas, si es que tiene. Asentí, fingiendo tener idea de lo que decía. Eso es genial. Solo asegúrate de también encargarte del hormiguero, por favor. Inclinó la cabeza más allá de mi hombro para explorar el resto del patio. No se preocupe, me aseguraré de revisar cualquier posible punto de entrada, así como los posibles nidos. No tiene de qué preocuparse, dijo con una sonrisa. Después de unos 15 minutos, llamó a mi puerta, me informó que ya había terminado y que estuviera atento por si había más hormigas, y se fue. Respiré aliviado y enseguida me tranquilicé. Por fin, algo de tranquilidad. Pude disfrutar del resto de la noche relajándome, jugando videojuegos y trasnochando por tener el día libre al día siguiente. Todo iba bien hasta que apoyé la cabeza en la almohada y sentí la familiar mirada de unos ojos en la nuca.